Amigos, muy buenas noches, qué gusto saludarle. Tras la jornada electoral y la llegada de un nuevo gobierno, hay todo por hacer en materia inmobiliaria. Ese es un segmento que se vio seriamente sacudido por la pandemia, pero por fortuna está de regreso. Un acelerador podría ser la relocalización de empresas, pero dependerá qué tanto aprovechemos. Hay cuellos de botella en materia de infraestructura, electricidad, agua, carreteras, pero también hay todo por hacer, sobre todo si hay financiamiento, y las fibras pueden ser nodales. Esta noche nuestro invitado es Salvador Daniel Cabaz Saga. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de Fibras Inmobiliarias, la AMEFibra. ¿Cómo se ve el panorama inmobiliario para los próximos años? ¿Cuáles son sus desafíos para las fibras? Lo invito a que nos acompañe. Daniel, muchas gracias. Muy buenas noches por acompañarnos. Al contrario, es un gusto estar aquí contigo. Gracias, Daniel. Bueno, pues hoy vamos a platicar de un tema que a todos nos interesa, el tema de los bienes raíces y el tema de un instrumento importantísimo en el mercado que son las fibras, estos fideicomisos orientados precisamente a empujar proyectos en lo que tiene que ver con los bienes raíces. ¿Cómo ves el panorama de los bienes raíces? Venimos de años muy complicados. 2020, me acuerdo, en alguna ocasión platicamos por esas fechas, ¿te acuerdas, Daniel? Y terrible, o sea, cómo se cayó todo, ¿verdad? Pero gracias a Dios, caminando y vamos hacia arriba, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Sí, la verdad es que el sector se viene recuperando de una pandemia que fue brutal para el sector inmobiliario. Específicamente para el sector hotelero y oficinas fue muy malo. Evidentemente el sector industrial creció. Eso, sí. Ahí hubo algunos temas, sobre todo no de nivel nacional, sino a nivel internacional, la relación Estados Unidos-China y estos problemas que había de buques que no podían llegar del oriente al país. Bueno, eso sí, de alguna manera, pues el nearshoring lo hizo mucho más rápido y lo hizo factible, y eso sí tuvo un boom. Pero el sector industrial, el sector hotelero fue muy complejo al principio. Luego se fue levantando muy rápido el sector turístico. La gente quería venir a lugares cerquitas, sobre todo la gente de Estados Unidos viajaba mucho a México, a un lugar que además les daba unas playas esplendorosas a un precio mucho más barato que el de Estados Unidos. Y las oficinas poco a poco han ido regresando al ¿Y los centros comerciales? Los centros comerciales, fíjate que el consumo, específicamente el consumo interno, fue muy bueno. Terminando la pandemia, la gente quería salir de sus casas. Sí, claro. Y recuerda que los centros comerciales en la Ciudad de México y en el país son lugares no solamente para ir a comprar, pero para ir a pasear. Entonces, la verdad es que la gente los hizo suyos muy rápido, y otra vez las ventas han sido muy, muy fuertes en la parte comercial. ¿Las fibras qué tanto les pegó en este periodo y qué tanto se han recuperado? La parte comercial, te digo, va muy fuerte. La parte de oficinas, eso es más lentita, pero ahí va, ¿no? Pero fíjate que ya la gente entendió que no puede vivir y trabajar solamente en su casa, ¿no? Entonces ya están regresando a trabajar las oficinas, ya el mercado está preguntando por oficinas. No se han construido oficinas nuevas, lo cual es bueno, porque el mercado está empezando a absorber lo que existe, y creo que eso va a estar muy bien en los próximos años, ¿no? Pero ya las fibras, digamos que están todavía con un descuento importante en el mercado, pero ya levantando y creciendo de manera importante, ¿no? De hecho, el año pasado, por ejemplo, el índice de la Bolsa Mexicana de Valores dio un 22% de rendimiento. Sí. Las fibras dieron 7 puntos arriba de eso, dieron 29% de rendimiento. Es decir, estamos por arriba del índice de la Bolsa Mexicana de Valores, y creo que eso es bueno. El nearshoring tendría que ser un elemento muy importante, ¿no, Daniel? Si lo sabemos aprovechar. Creo que no estamos aprovechando todo el potencial del nearshoring. Corrígeme, pero me da la impresión, y algunos analistas me dicen, no aprovechamos, a lo mejor 20, 30%. Tendríamos que hacer más, ¿no, Daniel? Sin duda alguna. Yo creo que hay unas barreras muy importantes que hay que superar para realmente aprovechar el nearshoring. El nearshoring no es algo temporal, ni es algo nuevo. Como tú sabes, viene desde el Tratado de Libre Comercio. Sí, ¿no? Pues sí. Pero, con la maquila. Pero hoy las circunstancias internacionales te han dado la oportunidad de que lo puedas explotar en México. Y si sabemos hacerlo, va a ser una oportunidad de oro para el país, para que realmente esté sostenido por los próximos 40 y 50 años. No es algo temporal. Porque las empresas, una vez que deciden entrar a un país, se quedan por muchos años, no entran y se van mañana, ¿me explico? Entonces sí hay barreras importantes. Yo te diría que la número uno es el sector energético. No hay energía suficiente para abastecer la cantidad de empresas que podrían entrar. Creo que tenemos que trabajar para que nos puedan abastecer de la energía que se requiere. Por ejemplo, electricidad sobre todo, ¿verdad? En los próximos 3 años o 4 años necesitamos más del 50% de la electricidad existente. Estamos hablando de montos de inversiones gigantescas para poder
pues, aprovechar al full, digamos, lo que es el nearshoring para el país. Y yo te diría que otro punto importante pues, es el agua, ¿no? Todos sabemos que a través de tecnología podemos lograr, sobre todo, aprovecharla. Y la seguridad en las vías carreteras, en la infraestructura carretera. Al final, pues todo este producto también mucho está diseñado para ser exportado y si los transportistas no pueden circular por nuestro país libremente y seguros, pues es difícil que las empresas se animen a invertir. Entiendo que ustedes han platicado con Claudia Sheinbaum, que bueno, pues ya va a ser nuestra presidenta, es la presidenta electa, pero bueno, no sé qué tanta disponibilidad o disposición ves tú de tu equipo para tratar de romper estos cuellos de botella y hacer lo necesario para aprovechar mucho más el nearshoring, Daniel. Fíjate que Claudia nuestra presidenta electa, es una mujer muy inteligente y muy sensata. Nosotros hemos podido platicar con ella y ella entiende esto y lo quiere impulsar, ¿no? Entonces yo espero que ella y su equipo puedan encontrar cómo y de qué manera impulsar el nearshoring. Ella lo que sí nos dice, y creo que tiene razón, es que no le interesa generar un nearshoring solamente para generar empleos y empleos pues, muchas veces mal pagados, ¿no? Que sí, no te van a dar y te van a generar un valor importante en el país, ¿no? Ella busca que las inversiones sean sostenibles, sean socialmente responsables. Por ejemplo, que cuando hagamos una zona industrial, pues también exista vivienda, también existan hospitales, existan escuelas, para que la gente pueda vivir tranquila en esa zona, ¿no? Lo cual es bastante sensato, ¿verdad? Lo cual me parece sumamente sensato, creo que tiene razón. Y yo no creo que las empresas, por lo menos dentro de las fibras, te garantizo que no es así, estemos peleados con esa idea. Yo creo que todos queremos inversiones socialmente responsables en donde nuestros trabajadores estén contentos y tengan todo a su mano para poder crecer y, de hecho, ser más productivos. Ahora, Daniel, entiendo que pues si quieres esto, y las tenemos que hacer a gran velocidad, necesitas el concurso de la iniciativa privada. Por eso son tan importantes instrumentos como los de ustedes, ¿no? Las fibras, ¿no? Que pueden ayudar mucho con el tema, la materia prima, el financiamiento, ¿no? Claro. Y además recuerdas que las fibras están metidas en todos los sectores. Entonces tenemos sector vivienda, sector industrial, sector medicina, sector guardado. Es decir, tenemos absolutamente todos los sectores abarcados, los 7 sectores del bien y raíz abarcados para poder, en conjunto con todas las fibras y otras instituciones como la ADI, por ejemplo, crecer en este ámbito, ¿no? Yo creo que tenemos el potencial para convertirnos realmente en una potencia mundial en los próximos 10 y 15 años. Hay que aprovecharlo. ¿Crees que sí seamos capaces de aprovecharlo? O sea, porque a veces las políticas públicas no necesariamente van orientadas a eso. Lo hemos visto, ¿no? No ha habido políticas públicas que no han sido muy afortunadas. ¿Qué tanto seremos capaces de hacer política pública que ayude y que sobre todo genere las inversiones tan importantes del sector privado que requerimos? Nosotros lo que necesitamos es confianza. Y yo estoy seguro, o por lo menos así lo quiero ver, que la doctora Sheinbaum, por lo menos así nos ha externado ella a nosotros, que está abierta para darnos esa confianza y para ayudarnos a generar inversión en el país y atraer inversión extranjera. Creo que al final de cuentas esto es lo que va a hacer que este país crezca de manera importante. Daniel, 2011 fue el año en que empezaron las fibras, entiendo, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas fibras hay hoy en día en el mercado mexicano? Hoy somos 15 fibras. 15. ¿Crees que pudieran venir más? Deberían de venir más. Creo que es un sector muy joven todavía, comparado con los REITs americanos. Sí. Estamos en pañales, pero creo que la sofisticación que tenemos hoy en las fibras, el nivel de reporteo que tenemos en las fibras y el tamaño del crecimiento que el país requiere para aprovechar el nearshoring va a dar la oportunidad a otras fibras a salir al mercado. Ahora, hay unas especializadas en turismo, ¿verdad? Y otras especializadas en lo que es el sector industrial. O sea, hay como de todo, ¿no? Y hay algunas que se dedican mixtas, un poquito, ¿no?, a todo, ¿no? Hay unas que tienen industrial, comercial, hotelero, turístico, oficinas. Es decir, sí, tenemos fibras para el gusto de todo el mundo. Ahora, el financiamiento, ¿cómo lo ves para los próximos años? ¿Qué tanto, digamos, soporte habrá de los mercados para las fibras y para este tipo de proyectos? Porque al final de cuentas, pues sin dinero, sin recursos, no se puede, ¿verdad? Bueno, fíjate que si hay certeza jurídica, creo que el tamaño es ilimitado. Nosotros hemos platicado con los bancos y todos están muy bien intencionados y tienen mucha confianza en el país. Necesitamos certeza jurídica para que las empresas vengan y yo creo que la vamos a tener. De verdad, estoy convencido que este país puede crecer.
Fíjate que, por ejemplo, hablando de financiamiento, nosotros ya en las fibras hemos sacado $2,000 millones de bonos verdes, porque nosotros sí estamos tenemos mucho énfasis en la parte de ASG. Para nosotros la responsabilidad social y la sustentabilidad son importantísimos. Hemos sacado 3 reportes ya anuales en términos de ASG, no financieros, en donde pues, básicamente somos líderes en el sector en ese sentido y vamos a seguir creciendo. Para nosotros creo que ese es el futuro. Los bancos y las empresas que no estén generando reportes ESG y sean sustentables, creo que ni siquiera van a tener acceso al financiamiento. Ahora, otro factor, las elecciones de Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio, ¿les preocupa? Pues creo que no. Creo que Estados Unidos requiere de este México que le pueda surtir de producto. Estoy seguro que Estados Unidos nos debe ver como un aliado importante, porque lo que nosotros hacemos aquí, ellos no lo pueden hacer en Estados Unidos. Pero un señor Donald Trump tan beligerante en los últimos días ha estado insistiendo en que va a cerrar la frontera y, bueno, ya conocemos su discurso. ¿Cómo sientes que pueda ayudarnos o perjudicarnos? Yo creo que esta historia ya la vivimos y creo que ya entendimos. Además, este tratado además es creación de Donald Trump. Entonces, creo que con el presidente que sea, este país puede aprovechar el nearshoring, que no es un tema, como te lo dije, no es nuevo, pero sí es el futuro para los próximos 10 años, aprovecharlo para que quede cimentado en el país por los próximos 50. Fíjate que hay otra cosa que te quería comentar de las fibras, que creo que es algo que no todo el mundo conoce. El sector de las fibras básicamente es la democratización del bien raíz. Nosotros, quiero que sepas que dentro de los tenedores de las fibras, alrededor del 25-30% están las afores. Es decir, los trabajadores son dueños de estos inmuebles que todo el mundo ve, ¿no? Y los fondos internacionales y cualquier persona, cualquier público en general puede ir a comprar una fibra por 20 pesos, 10 pesos, dependiendo de la fibra, y puede ser socio o ser dueño de un pedacito de estos inmuebles. Sí, para quien quiera, por ejemplo, tener un bien raíz para rentar, pues ahí están las fibras, ¿no? Y no tienes problema de que se te quede el cuate ahí en la propiedad y no lo puedes sacar. No tienes ese problema y puedes ser dueño de una propiedad, ¿verdad? Lo mismo, recibe rentas, ¿no? Más importante que eso, no de una, de muchas, lo cual te quita el riesgo de que se te vaya tu inquilino. Y sí, por supuesto que recibe rentas, están profesionalmente administradas y lo más importante de esto es que tienen ventajas fiscales importantes. Entonces, creo que esto, si el público en general lo sabe y lo reconoce, pues las fibras tienen un potencial de crecimiento muy importante. El año pasado ya nos decías, el rendimiento fue del 29%. ¿Este año qué se ve? Pues esperemos que sea por lo menos a esos niveles o mayor a eso. Sí, porque ha habido incertidumbre, las elecciones, el cambio de gobierno, todo eso influye, ¿verdad? Así es. Y recuerda que las fibras, sus inversiones son a largo plazo. No estamos viendo, nosotros no vemos el gobierno de los próximos 6 años. Estamos pensando en el futuro de los próximos 20 años del país. Sí, son proyectos muy grandes. Por eso se meten las afores, ¿verdad? Porque son proyectos de largo plazo, ¿no? Así es. Muy bien. Oye, Daniel, siempre un verdadero placer. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho, ¿eh? Al contrario, gracias por la invitación y aquí estamos para servirte. Muy buenas noches. Muchas gracias. Sí, el año pasado las fibras tuvieron excelentes rendimientos porque hubo segmentos inmobiliarios muy activos como el industrial. Estos se anticipan al nearshoring, ya que dicho fenómeno deberá atraer a muchas empresas que buscan estar cerca del mercado que es Estados Unidos. También hay una muy buena recuperación de la actividad turística, grandes necesidades de vivienda y de oficinas, ámbito un poco más rezagado. Como quiera, estos fideicomisos apuntan a crecer para afianzarse aún más en el mercado bursátil en el que operan desde el 2011. Vamos a ver, lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora con más nombres y nombres. Hasta la próxima.